Vamos a revisar las soluciones para los ejercicios contenidos en la planilla InstordRF, raya 02, raya 3, versión 2. La versión 2 agregó el ejercicio número 5 a este lote de ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio tenemos que transformar tasas desde una convención a otra. ¿Qué significa esto? Esto es otra manera de decirlo, es que queremos encontrar la tasa equivalente a una cierta tasa en una convención en otra convención. Dicho de manera más sencilla, si tenemos una tasa lineal actual 30, queremos encontrar la tasa equivalente en convención lineal actual 360, por ejemplo, en la primera pregunta. Después tenemos una tasa lineal actual 360 y queremos saber cuál es la tasa equivalente en convención yield o compuesto actual 365. Y así también el número 3, tenemos una tasa lineal actual 30 y queremos encontrar aquella tasa equivalente en convención exponencial 30 360. ¿Y qué significa que las dos tasas sean equivalentes? Quiere decir que ambas tienen el mismo factor de capitalización. Vamos a ir ahora a un software de presentación que nos va a permitir escribir esto de manera más explícita. Entonces aquí tenemos las preguntas, estamos en Keynote, que es el software similar a PowerPoint en un Mac. Entonces lo que queremos decir es que el factor de capitalización de una tasa R en una cierta convención tiene que ser igual al factor de capitalización de una tasa S en otra convención. Y este le dio con la autocorrección, le vamos a poner un espacio para que no me haga la autocorrección. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos va a guiar. El factor de capitalización de la tasa R tiene que ser igual al factor de capitalización de la tasa S. Eso significa transformar una tasa de una convención a otra o encontrar la tasa equivalente a una tasa en otra convención. Entonces sigamos acá para poder escribir explícitamente. Va a ser conveniente poner esto en mayúsculas. Vamos a hacer una tasa R y una tasa S. Y vamos ahora a escribir explícitamente esta ecuación en el primer caso, transformar una tasa lineal actual 30 en lineal actual 360. Entonces, el factor de capitalización de una tasa lineal actual 30 va a estar dado por esto, 1 más la tasa por n dividido 30. Y el factor de capitalización de una tasa lineal actual 360 va a ser muy parecido, va a ser S por n y esta vez dividido 360. Ahora, esta fórmula es muy fácil de despejar. Se nos va el 1 y nos quedamos con R por N30 dividido por igual, perdón, a S por N dividido 360. Vamos a simplificar el N, también se va a ir y vamos a ver que S al final la podemos escribir como R por 360 dividido 30, que a su vez es R por 12. Entonces, en el caso de la pregunta número 1, es muy sencillo. Para transformar una tasa lineal actual 30 en una tasa lineal actual 360, lo único que tenemos que hacer es multiplicarla por 12. O sea, la tasa en convención lineal actual 360 es la tasa en convención lineal actual 30 multiplicada por 12. Y es bastante intuitivo desde el punto, si uno piensa que esto es una tasa mensual y esta es una tasa anual. Para pasar de mensual a anual hay que multiplicar por 12. Ok. Quizás ordenemos esto ahí. Y lo tiramos para allá. Eso. Vamos a dejar por ahí. Esa es la número 1. Después, queremos hacer una tasa lineal actual 360 en una
compuesto actual 365. Y eso es un poquito más difícil de escribir, pero tampoco tanto. Eso es 1 más r por n dividido 360 tiene que ser igual a 1 a exponencial o a e elevado a. Podemos escribirlo así también. E elevado a s por n dividido 365. Y esta es un pelito más difícil de simplificar, pero no es tan difícil. Para sacarnos este e, hay que hacer un logaritmo natural. Y por lo tanto, me voy a copiar esto. Y vamos a escribir el logaritmo natural de eso. Tiene que ser igual a s por n dividido 365. Y por lo tanto, último paso para simplificar s, nos damos cuenta que es 365 dividido n por todo el logaritmo natural que está ahí arriba y que lo copiamos. Perfecto. Entonces, esa es la solución para la segunda ecuación. Se me olvidó en esta hacer la multiplicación. Aquí es muy fácil. 0,3 por 12 va a ser un 3,6. O sea, la tasa equivalente lineal actual 360 a un 0,30 lineal actual 30 va a ser un 3,6%. Ahora, es un poquito más complicado en el caso de la tasa, la conversión de lineal actual 360 a compuesto o yield actual 365. Vamos a ver qué nos da el 6%. Entonces nos devolvemos a Excel. Y fíjense que vamos a tener que asumir algo. Que si bien aquí hay una diferencia que es importante, si bien en este caso la regla de conversión es absolutamente independiente del plazo, o sea, la conversión no depende del plazo. Aquí la regla de conversión es independiente del plazo en el sentido que aparece, o sea, es única para cualquier plazo, pero sí depende la regla de conversión del plazo, del número de días que estamos considerando. Entonces vamos a Excel, vamos a poner acá un 6%. Recordar que este era lineal actual 360, lo ponemos ahí. Y vamos a considerar un número de días. Partamos, por ejemplo, con 365 días. Demos todo esto un poquito de el mismo para tenerlo ordenado. Y por lo tanto, la tasa compuesta actual 365 va a ser igual a, al principio era 365 dividido por n. Por lo tanto, 365 dividido por n, que está ahí, por el logaritmo natural de 1 más la tasa del 6% por los mismos n dividido 360. Y eso nos da una cosa súper loca. Vamos a ponerle aquí un formato y nos da un 5,9055%. Aquí también le voy a poner decimales. Okay. Le damos ahí un poco de espacio y ahí tenemos 5,9055. Si fuera 360, vemos que la tasa es un poquito distinta. O sea, la regla de conversión, si bien es única, nos entrega tasas distintas según el plazo. 300 días nos va a dar 5,93, 10 días nos va a dar un 6,07, un día nos da un 6,08. Ahí tenemos. Pero teníamos que aplicarlo a 6% a algún plazo. Y aquí tenemos que decidir a qué plazo se lo vamos a aplicar. O sea, tenemos que decidir a qué plazo es esta tasa. No es el mismo resultado para cualquier tasa del 6% a cualquier plazo. Vamos finalmente a mirar el último caso.
Vamos a guardar esto. Le sacamos ahí un poco de tamaño y lo llevamos para acá. Ahora, el último cálculo es transformar una tasa lineal actual 30, entonces 1 más R por actual 30 en una tasa exponencial 3360. Entonces, el número de días actual va a ser n dividido 30 y tiene que ser una tasa exponencial e a la 3360. Y aquí hay que poner mucho ojo, porque el plazo entre dos fechas en convención actual no va a ser igual necesariamente que el plazo entre dos fechas en convención 30, cuando contamos los números de días como si todos los meses tuvieran 30 días. Por lo tanto, aquí va a ser e elevado a la s por un número distinto de días, que puede ser igual o no, dividido 360. ¿Okay? Y podemos nuevamente simplificar y hacemos el mismo truco que hicimos recién. Tomamos el logaritmo natural de esto, va a ser igual a 360 dividido m. Y por lo tanto, a s por 360 dividido m. Y por lo tanto, s, vamos a bajarlo un poquito, s es igual a, aquí estoy haciendo unos errores de kinder, m dividido 360, y por lo tanto, s es igual a 360 dividido m por el logaritmo natural. Todo esto que está acá, lo voy a copiar. Ahí está. Entonces ahora nosotros tenemos que suponer un plazo y un plazo en convención actual entre dos fechas y un plazo en convención 30 entre dos fechas. Y aquí la verdad que para que esto siga manteniendo coherencia, lo mejor es asumir que existen fechas F1 y F2, de modo que n sea el número de días actual entre estas dos fechas. Supongamos que calculamos en Excel, eso va a ser simplemente la diferencia entre las dos fechas. Y en el caso de m, esto va a ser la función días 360 entre F1 y F2. Porque que no nos confundamos que a pesar de que tienen símbolos distintos, estos dos m y n no son totalmente arbitrarios, ya que una tasa se aplica entre dos fechas. Eso implica un número de días. ¿Okay? Y por lo tanto, n y m están en esta relación. N se obtiene a partir de dos fechas como la diferencia de días entre esas dos fechas, y m se obtiene como la función días 360 en Excel entre F1 y F2. Entonces vamos a hacer el ejercicio en Excel donde decía aplíquela a un 3%, pero es un poco más complejo que un 3%. Vamos a tener que decir F1 será, digamos que el 2 de enero del 2015, F2, y veamos inmediatamente qué día cayó esto, para no hacer nada entre días feriados, que después se ve feo. Le echo un T y por ejemplo, el 17 de septiembre del 2015, ¿qué día cayó? Cayó un jueves, entonces está bien. Entonces, en este caso, n, los días actual, se obtienen simplemente sacando la diferencia entre las dos fechas. Y los días m en convención 30 se obtienen con la función días 360 entre la fecha inicio y la fecha final. Aquí es un problema de formato.
Vamos a poner el formato que corresponde. Y fíjense que en esta convención contamos 255 días y no 258. La tasa lineal actual 30 era 3%. Le vamos a poner unos decimalcitos para que se vean. Y por lo tanto la tasa exponencial 30, 360 tiene que ser, recordamos que era 360 dividido m por el logaritmo natural de 1 más la tasa lineal por el número de días actual dividido 30. Y eso nos da, papá, un 32%. Que uno dice, wow, qué alto es, pero fíjense que no es tan loco, porque si esta tasa uno la llevara a lineal actual 360, tendríamos que multiplicar por 12 y efectivamente nos daría un 36%. O sea, el numerito que estamos obteniendo en compuesto 30360 no es tan loco. No es compuesto, perdón, exponencial 30360 no es tan loco. Ahí vemos que este orden de magnitud es correcto. Bueno, finalmente, la última pregunta. La tasa x a un plazo p lineal actual 360 es equivalente a la tasa y al mismo plazo p compuesto actual 365. Y aquí podemos hablar del plazo porque la convención de conteo de días en ambas tasas es la misma. Entonces, ¿cuál afirmación es la correcta? Las dos tasas son equivalentes. Entonces, lo primero dice, el valor presente de un flujo m al plazo p a la tasa x es mayor que el valor presente de un flujo m al plazo p a la tasa y. B dice, el valor presente del flujo m al plazo p a la tasa y es menor que el valor presente del mismo flujo m al plazo p a la tasa y, o ninguna de las anteriores. Recordemos que son dos tasas equivalentes. Dos tasas son equivalentes si el factor de capitalización de una es igual al factor de capitalización. Aquí hace lo mismo. De una es igual al factor de capitalización de la otra. ¿Okay? Y eso puede ser, ¿y eso qué implica? Si yo saco los recíprocos, implica que el factor de descuento asociado a la tasa R también es igual al factor de descuento asociado a la tasa S, donde, que nadie se olvide, el factor de descuento es igual a 1 partido por el factor de capitalización. Y por lo tanto es ninguna de las anteriores. Si dos tasas son equivalentes, tienen el mismo factor de capitalización, por lo tanto también el mismo factor de descuento, y por lo tanto cuando las uso para traer a valor presente un flujo, me va a dar exactamente el mismo valor. Aquí la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Esto es muy sencillo desde el punto de vista matemático, pero es muy importante desde el punto de vista financiero no perder jamás de vista este concepto. ¿Qué significa que dos tasas sean equivalentes? Son equivalentes si tienen el mismo factor de capitalización o el mismo factor de descuento. Ambas cosas son condiciones equivalentes y eso significa desde un punto de vista más financiero que representan la misma inversión. Nos vemos en un ratito más entonces con la solución al problema número 2.